Es un agrado contar aquí en mi canal con la presencia de la doctora María de los Ángeles Salcedo Ríos. Ella es una médico homeópata boliviana quien desarrolla una gran labor. Hoy día está a cargo del programa de expertos en homeopatía clásica con la Universidad de Loyola y al mismo tiempo es coordinadora para Latinoamérica del International Forum of Homeopathy de la India. Bienvenida, Marian, y conversemos. Lo más importante es saber cómo llegaste a la homeopatía, Marian. Hola Sergito, muchas gracias por este espacio y bueno, muchos éxitos en este emprendimiento que estoy segura que nos va a beneficiar absolutamente todos los homeópatas de todas las latitudes que tenemos en nuestra bella América y seguramente va a ir mucho más allá. Mi experiencia con la homeopatía es de experiencia propia. ¿Cómo he llegado a ella? Porque mi mamá se enfermó y no había un diagnóstico clínico y por supuesto todos los tratamientos que había intentado no tenían el resultado que esperábamos. Yo tan solo tenía 11 años y la veía a mi mamá cada vez peor, sin poder caminar, hasta que justamente llegó un médico homeópata chileno y que él la trató. Y a raíz de eso sí hemos podido ver el cambio. Y en este cambio, pues es 100% atribuible a la homeopatía. Gracias a Dios, la tengo ahí mamá conmigo hasta ahora y completamente restablecida, sana, feliz. Y claro, ahí siempre las dos avanzando en todo lo que se puede, aportando un granito de arena para mejorar nuestro mundo. Qué lindo, Marian. ¿Y te acuerdas el nombre de ese de médico chileno, no? La verdad no, porque tenía 11 Tenías años, 11 esto años, pasó claro, mucho tiempo lógicamente. atrás. Ya, voy a ver qué Y preguntarle el a tu doctor mamá. Michea, era el doctor Michea. El doctor Michea, qué bien, qué bien. Qué lindo. Bueno, cuéntanos tus proyectos en los cuales estás hoy día, porque este es un programa en el cual van a participar medicinas de distinto tipo, medicinas integrativas, terapias también, ¿ya? ¿Cómo tú interpretas lo que se requiere hoy día para la salud de las personas? Yo creo que está un proceso, ¿no? El proceso entre salud y enfermedad y lo que conceptualizamos como salud. Lo que siempre nos ha inculcado mentalmente es que la salud es aquel silencio de síntomas. Entonces, si uno no tiene algo que le duela en el cuerpo, está sano. Pero el término salud trasciende todo esto, va mucho más a profundidad, porque también ya hablamos de una salud mental, de una salud emocional, incluso de una salud espiritual. Entonces, los desafíos que tenemos actualmente, sin duda alguna, son muy retadores para el tema de salud, ¿no? Recién estamos saliendo de un tema de pandemia donde se ha desorganizado todo. Entonces, actualmente nosotros tenemos que tener respuestas para este tipo de emergencias que afectan a diferentes áreas de la salud. Entonces, la homeopatía, en mi modo de ver, es una de las herramientas más valiosas y más poderosas que tenemos para lograr este equilibrio, este restablecimiento de la salud en todas las esferas en las cuales el ser humano se desenvuelve. Y creo que puede aportar muchísimo también a tener esta armonía, esta paz social que todos esperamos, ¿no? Al momento de cultivarse uno mismo y estar en ese equilibrio, en esa armonía mental, física, emocional, podemos transmitir esto también a nuestros entornos más cercanos y construir sociedades que sean más inclusivas, más bondadosas y por supuesto más equilibradas y saludables. Muy lindo lo que nos acabas de decir, Marian, porque la homeopatía realmente es muy integral e integrativa. Tu camino en esto, tú dónde estudiaste, ya, tú te recibiste de médico y ahí partiste con homeopatía, ya, ¿cuántos años después? ¿Cómo fue tu caminar por el sendero de la homeopatía? Ay, es una historia hermosa al mismo tiempo, porque yo creo en la predestinación de los eventos. Entonces, en mi familia, mi abuelo, por parte de la línea paterna, tenía un amplísimo conocimiento del manejo de plantas medicinales. De hecho, se lo conoce como el herbolario más famoso de la región. La región está comprendida entre Bolivia, Ecuador y Perú. Ha escrito bastantes libros y uno de ellos está actualmente en una de las bibliotecas de París. Entonces, ambas familias, tanto de la línea paterna como materna, siempre estaban inclinadas a una salud holística, a una forma de ver la salud y ver la vida de una forma muy integral.
bueno, ahí es donde he decidido yo estudiar medicina y de alguna manera seguir este camino de ambas líneas que confluían en mí. He estudiado en una de las universidades de mi ciudad, que es La Paz, en Bolivia, y posterior a eso realmente he salido como muy estresada, he terminado la carrera muy estresada, porque había vivenciado muchas cosas que no eran las más adecuadas, ¿no? Entre el trato que recibíamos nosotros como internos, entre el trato que tenían, el estrés que llevaban los compañeros, el mismo estrés que se maneja en los hospitales. Entonces esto me había inclinado un poquito más a esa visión holística de la salud, a esa visión bajo este paraguas del respeto a lo que cada uno es y lo que cada uno construye y lo que cada uno tiene y también lo que no tiene. Entonces, terminando el internado rotatorio, por recomendación de mis colegas, era que tenía que descansar un año, pero en esto he podido estudiar fitofarmacia y ahí ha sido el primer paso, ¿no? O sea, como recuperar ese conocimiento de mi abuelo, esa sabiduría que él también me había inculcado desde muy chica ya, pero hacerlo de una forma más científica, ¿no? Entonces, justamente yo ahí había empezado mis estudios en una universidad chilena, en un instituto chileno que es Flaxo, y ahí es donde todo empezó a cambiar, ¿no? Y bueno, posterior a eso, yo tengo una experiencia propia con la homeopatía, que yo vivía muy resfriada siempre, en el mes tenía 3 semanas resfriadas, y que es una experiencia la cuento en mi Instagram. Entonces, en un mes realmente tenía una semana productiva, porque los otros 3 estaba con antibióticos, con corticoides, con todo tipo de fármacos, y era repetitivo. Hasta que mi mamá decidió con mi papá que yo pueda acceder a la homeopatía después de la buena experiencia que ella había tenido, y ahí sí, radicalmente cambió, ¿no? O sea, ya nunca más me ha vuelto a resfriar, y ahí también he descubierto en lo práctico que la homeopatía era una medicina sumamente poderosa. Marian, ¿y cómo se llama tu abuelo para buscar esos libros? Porque creo que son valiosísimos. Sí, mi abuelo es Mario Salcedo, y bueno, yo tengo ahí unos libros que, bueno, en algún momento también los compartiré contigo. Estos ya no se han vuelto a editar, lamentablemente, y ese es un trabajo pendiente que tengo, que sin duda alguna se rescatará ese conocimiento del manejo casi a la perfección que tenía mi abuelo de la herbolaria aplicada a la salud. Qué maravilla, porque bueno, nos están escuchando muchos naturópatas también en este programa que les va a interesar justamente conocerlo. Entonces, bueno, dejamos un espacio para otro programa para que también nos cuentes de eso, de tu abuelo, ya que es interesante, porque aquí en Chile también hay muy buenos naturópatas también que han marcado una línea y tenemos una medicina indígena también que los toma muy fuertemente el tema de la herbolaria. Claro que sí, con todo gusto, Sergito, o sea, cuando tú dispongas. Y bueno, también recordar que en mi país, Bolivia, tenemos la cuna de la medicina tradicional, la cuna de la medicina tradicional callahuaya específicamente, que es patrimonio oral intangible de toda la humanidad, reconocido por la UNESCO. Entonces, esa sabiduría era una parte de la que mi abuelo también había heredado al mismo tiempo de su mamá. Y bueno, había que continuar esa línea, ¿no? Y ese conocimiento. Qué lindo. ¿Y cómo llegaste tú a realmente desarrollar una labor que hoy día está, que ya cumplió un año, pero que es muy importante, es decir, trabajar con la Universidad de Loyola en Bolivia, justamente tocando los temas de la homeopatía? Justamente nace toda esta idea y este movimiento hace muchos años, desde 2006, que queríamos como difundir de una manera más seria la homeopatía en mi país específicamente. Lamentablemente es algo que no ha podido prosperar. Y en función de esto, pues la semillita ya se había plantado y había empezado a echar raíces, ¿no? Entonces ahí surge justamente ese proyecto con la Universidad Loyola de Bolivia, con la cual se ha abierto un curso de posgrado para médicos homeópatas que quieran perfeccionar su práctica. Y en función de esto, el perfeccionamiento viene en tratar de entender el pensamiento original de Hahnemann, en dominar la dinámica miasmática y el abordaje de la enfermedad compleja en homeopatía, y también dominar el manejo de las escalas CH, CK y LM y el manejo de la potencia dosis. Ya tenemos una segunda versión de este posgrado y realmente es exitoso en el sentido de que podemos intercambiar debate con diferentes colegas de toda nuestra amada América, creciendo todos, por supuesto, enriqueciéndonos y llevando la homeopatía a una aula universitaria, que es donde le corresponde estar como la ciencia que el doctor Hahnemann nos ha podido dejar. Sí,
El programa es muy bueno realmente. Uno observa y observa en primer lugar el tema de los miasmas, es decir, cómo puede identificarse un miasma que es tan importante como para determinar la evolución que va a tener el proceso en cada paciente. Porque los homeópatas solamente reconocemos un número mínimo de enfermedades, porque las enfermedades se reproducen en cada individuo en forma particular. Así que felicitaciones por eso, pero tú también estás como coordinadora latinoamericana para el Fórum Homeopático Internacional. Cuéntanos algo de eso. Claro que sí, Sergito. Es realmente una experiencia muy maravillosa. Yo creo que es una de las bendiciones más grandes que he tenido en mi vida, que poder ejercer ese cargo, ¿no? De la coordinación del IFPH, el International Forum for Promoting Homeopathy, que es el foro internacional de promoción para la homeopatía con sede en la India, que ha nacido en tiempo de pandemia, ¿no? Donde realmente sentíamos esa desolación y esa desesperanza, no solamente del lado del paciente o nosotros como pacientes, sino también como profesionales en salud. Y una vez más, la homeopatía, que tiene una larga trayectoria en el control de epidemias, ha mostrado esta gran posibilidad de poder determinar qué medicamentos puedan ayudar en ese momento de enfermedad y también actuar a manera de prevención. Ese es como el fundamento por el cual ha nacido el foro, que conglomera actualmente a 76 países a lo largo del mundo e intercambiamos diariamente experiencias con todos los colegas que se suman, ¿no? A la actividad online vía Zoom, plataforma Zoom, y al canal de YouTube también, ¿no? Entonces ahí realmente participamos todos los que queremos expandir nuestra ciencia, difundir la homeopatía, mostrar sus beneficios y darle ese lugar de medicina número 1 en el mundo, ¿no? No solamente para el médico ya formado que pueda acceder a la formación, sino también al paciente, como para que pueda conocer un poco más a profundidad de qué se puede beneficiar, en qué momento puede recurrir a la homeopatía y qué puede encontrar en este hermoso camino que uno empieza de sanación mediante la homeopatía. Bueno, la doctora Marian Salcedo es muy clarita, pero cuéntanos, porque tú tienes un Instagram, por lo tanto, dile a quienes nos están viendo cuál es tu Instagram para que, si quieren seguirte, pues. Gracias, Sergito. Sí, mi Instagram es DRA, de doctora, DRA.Marian Salcedo Ríos, donde ahí se difunden diferentes actividades que tenemos, sobre todo la homeopatía en el foro. Es una red que está creciendo y bueno, agradezco a todos los que me siguen en estas redes, porque el objetivo justamente es eso, ¿no? Difundir todo lo que tenemos para ofrecer desde las medicinas integrativas, específicamente desde la homeopatía, y desde lo que son actividades de formación y de perfeccionamiento para los colegas que ya están formados en esta área. Maravilloso. ¿Qué consejos homeopáticos le darías tú a nuestros oyentes y que nos están viendo en estos momentos las pantallas de YouTube? Ay, la homeopatía realmente es una medicina que abre las puertas de aquello que nosotros no esperamos conocer. Y ahí me basaría lo que nuestro maestro, el doctor Samuel Kahneman, nos dice, ¿no? Busca ese camino, que en este caso para nosotros es la homeopatía, donde tu espíritu juicioso pueda alcanzar los más altos fines de su existencia. Esencialmente es eso. Muy bien, Marian. Realmente ha sido un placer tenerte en este primer capítulo que estamos iniciando en este canal y esperamos poder verte. Primero ya tenemos el compromiso de ver lo de tu abuelo, que nos parece muy, muy interesante, porque vamos a tener muchas personas que están asociadas a la naturopatía, ¿ya? Y también por saber qué más estás haciendo, porque yo sé que haces muchas otras cosas. Tú eres una persona enormemente ocupada y por eso te agradezco que hayas estado con nosotros el día de hoy. No, muchísimas gracias por la invitación. Para mí realmente me siento muy honrada en estar en estos primeros capítulos, que estoy segura que van a ser muchísimos más, porque también conozco las buenas intenciones del corazón que tú tienes en el afán de ayudar. Y ayudar es justamente también informar, porque en el momento que estamos informados podemos tener unas buenas decisiones en relación a lo que va en nuestra vida, a nuestra salud, y eso creo que es lo más importante. Y bueno, como para concluir, alguna otra recomendación adicional, pues yo recomendaría este libro para que todos lo puedan revisar. La Vestal de Múcifer, que tiene una dedicatoria realmente muy hermosa, unos agradecimientos divinos,
que justamente aquí estoy, que dicen que hago honor a mi nombre y justamente es de uno de los mejores homeópatas que tenemos en esta área de la odontología, el doctor Sergio Castillo Martínez, odontólogo que nos representa muy bien también en el foro, representando a su país, Chile. Y gracias, Sergio, por esta invitación y por hermanarnos en esta serie de programas de información que es tan importante en esto. Muchas gracias, Marian. Muy agradecido. Gracias a ti y que todo vaya. Gloria Sangüesa es una gran homeópata chilena. Ella es matrona, también es magíster en administración. Muchas generaciones de mujeres han sido beneficiadas con su conocimiento, el cariño que les profesa y el aliento que les da en los tiempos difíciles que sufren muchas de ellas. Por eso, para mí también es un agrado recibirla y poder conversar con ella. Gloria Sangüesa. Muy buenas tardes o noches, depende de donde nos vean. Gloria. Hola, muy buenas tardes a ti y a quienes vayan a vernos en un futuro próximo. Encantada yo de estar en este momento contigo y muy agradecida de tu invitación. Vuelvo a reiterar lo que te he dicho personalmente, mis felicitaciones por tu inspiración de hacer esto, por tu motivación y entusiasmo y ese gran amor a la homeopatía que tú tienes, igual como tenemos muchos de nosotros. Sería bueno comenzar a compartir el por qué tú te dedicaste a la homeopatía y cuál fue tu primera experiencia con la homeopatía. Hoy, mira, mi comienzo fue cuando yo conocí a don Kurt Hofstadter. Él tuvo la gentileza de recibirme, de acompañarme en mis principios en esta hermosa terapia que uno llega a amar, tú lo sabes igual que yo, y eso ocurrió en los años 80, en esa década muy gloriosa de mi vida personal, en la que terminé la universidad y empecé mi camino profesional en el ámbito de la ginecología y la obstetricia, y yo diría que ya de la mano de la homeopatía, de la que yo sabía por algunas experiencias también familiares, específicamente una tía abuela. Y después mi camino me llevó a conocer a don Kurt. Como te decía, que él me inició, me acompañó, me motivó más de lo que yo estaba. Y gracias a él fui conociendo a las personas que ya estaban en este camino homeopático, como fue don Félix Hofstadter también, algunos médicos, y debo recordar con mucho cariño al doctor Pineda, que con una generosidad inmensa, me empezó a enseñar en la parte clínica. En conjunto empecé con él en su consulta en el ámbito privado, y él me fue enseñando a través de sus propios pacientes. Y después, bueno, como este mundo a veces es tan pequeño para algunas cosas y grande a veces para los desencuentros, fui conociendo a otras personas dentro de ella, y que fue un compañero de vida y de camino homeopático también, a Flavio Briones, dentro de muchos especialistas. Y así empezó mi vida, tantos años. Como te decía, en los años 80. Bueno, realmente yo te digo un homenaje a Flavio, ¿ya? Porque ha sido el homeópata que ha escrito más libros en Chile y se han publicado en la India. Es decir, siempre estamos constantemente recibiendo noticias de reediciones y eso ha sido muy, muy bueno. Tú guardas todavía, me imagino, textos que escribió Flavio, pero espero que de a poco vayas dándolos a conocer. Sí, yo creo que sí. Mira, ha sido una etapa que tú has conocido más de cerca quizá que otras personas dentro del mundo de la homeopatía, y en este periodo que ha sido muy, muy complejo, muy difícil, yo diría que estoy en una etapa de volver a vivir de otra manera, y sin duda siempre de la mano, en otro plano, de Flavio,
y sí está todo ese material, algunas cosas que quedaron, en las que estábamos trabajando juntos y que yo espero ahora en este renacer para mí en el ámbito también profesional, no solo personal, pueda seguir adelante. Te lo vamos a agradecer porque hay mucha sabiduría ahí. Otra cosa, sí, sí. Gloria, mira, y cuando nosotros hablamos del tema ginecológico y obstétrico, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? ¿Cuál es el mayor requerimiento que tú has tenido durante tu actividad profesional? Requerimiento, cuando tú dices eso como motivo de consulta. Exactamente. Consulta. Mira, ha sido mucho más en el ámbito de la ginecología que de la obstetricia. Ha sido motivos que se repiten, pero que abarcan todos los periodos de nuestro ciclo vital. Me refiero, por ejemplo, a alteraciones ováricas, alteraciones uterinas, a cuadros relacionados con estilo de vida. Y por eso es que creo que si tú me quisieras preguntar hacia dónde apunta o cuál ha sido mi énfasis en todos estos años, yo te diría que es la educación. Y lo he desarrollado, gracias a Dios, bueno, por mi vocación en el ámbito de la docencia, en el ámbito de la ginecología y obstetricia en educación superior, como también en el ámbito del tema que nos convoca, la homeopatía y la fitoterapia, en la formación de terapeutas. Y esa educación yo la he llevado también al ámbito de mi práctica profesional, a la atención de pacientes. Creo que tiene que ser, y es un componente esencial, el contenido educativo que yo le dé a la mujer para afrontar, enfrentar, prevenir y promover su estado de salud. Y eso parte por un reconocimiento de las distintas etapas de nuestro ciclo vital y de cómo a través de ese conocimiento adecuado, ¿cierto?, a su edad, a su entorno, a sus necesidades, lo voy entregando para que ella sepa reconocer aquello que es natural y esperable. Si pensamos en lo que tú decías, la mujer pasa por distintas etapas. Esta preadolescencia que tiene sus manifestaciones orgánicas, emocionales, espirituales, ¿por qué no? La homeopatía es una terapia maravillosa y que es integral y que realmente cuando usamos la palabra holística, pero es que lo cubre en todos los ámbitos. Entonces, cuando hablamos en salud de la mujer, en esa preadolescencia le van a pasar cosas, va a sentir cosas, va a experimentar cosas. Y que en el ámbito, si vuelvo atrás. La promoción y formación en medicinas integrativas y terapias no se entiende sin la presencia de Ivo Vukušić. Él, junto con el doctor Andrés Ojino, ya los dos médicos desarrollaron una gran labor en distintas oportunidades y en distintos institutos, pero formaron uno que se llamó el Instituto de Fenomenología Médica, que aún persiste y que esperamos que dure mucho tiempo más. Queremos justamente que ustedes lo conozcan y conozcan la labor que realiza, porque ha sido fundamental para el desarrollo de muchas personas que desean que la salud y las terapias integrativas se integren al quehacer, ojalá oficial, de la medicina y las terapias en Chile. Gracias por la invitación, ¿cómo estás? Muy bien y muy contento de tenerte aquí, que nos cuentes cómo partió esta idea del Instituto Chileno de Fenomenología Médica. Sí, pues nosotros, un grupo que trabajamos en la clínica Versán, que fue un proyecto ahí que partió con los doctores Enrique Bertozzi y el doctor Santana. Nos conocimos en ese espacio y empezamos a involucrarnos en relación a la medicina integrativa el año 2007-2008. Y desde ahí surgió la posibilidad de crear en un espacio de la Universidad Mayor, que se llamaba la U3E,
que era la Universidad del Adulto Mayor, le hicieron una encuesta en relación a diversos temas y los adultos mayores lo que más les interesaba era el tema de tener terapias complementarias y alternativas en relación a sus atenciones. En ese contexto, a mí con otros colegas nos había tocado como estudiantes apoyar el encuentro mundial de geriatría que se había hecho el año 2004, y ahí aparecía muy fuerte como la polifarmacia, el uso de muchos fármacos de manera combinada y crónica en los adultos mayores era una de las principales causas de muerte en varios estados en Estados Unidos. Entonces, ahí llamó mucho la atención este interés que tenían los adultos mayores en tener acceso a tratamientos que fueran diferentes a solamente lo farmacológico y por otro lado el riesgo que involucra la polifarmacia. Entonces en ese contexto se logra que la Universidad Mayor cree la U3E Salud, que era un espacio clínico y académico de salud integrativa, que fue como el primer espacio universitario formal, y en ese contexto empezamos a desarrollar diferentes actividades con varios profesionales, y ese proyecto por diferentes causas termina después de 1 año y medio de funcionamiento, y ahí quedamos varios profesionales con una serie de material académico para entregar, y en particular con el doctor Andrés Oguino, que es un médico de la Universidad de Santiago y que se ha formado muchísimo en el área de la botánica médica, de la astrología y de la medicina antroposófica. Empezamos a hacer cursos por separado. Yo hacía un curso de terapia neural y uno de alimentación ayurveda y científica, y él hacía un curso de alimentación a la luz de la antroposofía. Entonces, un día ahí compartiendo dijimos, hagamos un curso de alimentación integrativa, le pusimos NET, Nutrición Evolutiva Terapéutica, y ese curso de nutrición integrativa tenía la parte de Andrés, que además de hablar de antroposofía, hablaba de macrobiótica, yo hablaba de ayurveda y de microbioma, ácidos grasos y algunos nutrientes principales para la salud mental. El laboratorio NOP nos ofreció sus auditorios para que hiciéramos el programa. Estábamos con el doctor Andrés Oguino haciendo él un curso de antroposofía y un curso de ayurveda en relación a aspectos que en esa época eran novedosos de la alimentación, la microbiota, los antioxidantes, los ácidos grasos, y cómo esas cosas que la ciencia está recién incorporando a la alimentación, en la tradición de la ayurveda ya se consideraban en las partes prácticas desde hace casi 2000 años atrás. Y en ese contexto con Andrés se nos ocurre hacer un primer curso de nutrición integrativa, ahí por el año 2010, en que combinábamos lo que él estaba enseñando de alimentación antroposófica con la ayurveda, con estos temas más novedosos. Él también había estudiado la macrobiótica y había hecho también varias revisiones respecto de diferentes dietas, como la dieta Dukan y otras dietas que eran así como famosas de gente que hacía dietas regularmente. Y hicimos este curso que involucraba toda esta área, y en ese curso que le llamamos NET, de Nutrición Integrativa, Nutrición Evolutiva Terapéutica, y de ahí la sigla NET, que en inglés significa red. Entonces nos gustó mucho por cómo la alimentación de alguna manera es la red de la vida. Y en ese contexto el laboratorio NOP nos ofreció hacer el curso en los salones, y faltaba darle un nombre a la institución, a la organización que pudiera entregar el diploma. Yo venía, como les contaba, de este proyecto de la U3E, de la Universidad Mayor. Andrea había estado trabajando en la Universidad Pedro de Valdivia. Entonces ahí teníamos que elegir
cuál era la institucionalidad, y ahí decidimos crear una institucionalidad propia por el tema de la fenomenología médica. Había surgido antes en relación a un internado que hacíamos de medicina integrativa. Hacíamos un internado con estudiantes de la Universidad Mayor, y en ese internado nos habíamos planteado las clases que recibían los internos, el ponerle más contenido, y topábamos en que hasta ese momento, y hoy en día en muchos espacios todavía, no había como un orden respecto de lo que era la medicina o la salud integrativa, sino que cualquier mezcla era salud integrativa y fue. Entonces nosotros creíamos que no era tan bueno que cualquier combinación así, dependiendo de quién lo hiciera, fuera la manera de abordar esto, porque en la medida que hay una metodología, un cómo hacer la integración, se puede ir avanzando en hacer mejoras y el poder ir perfeccionando la práctica. Y ahí nos dimos cuenta que... Es importante este nombre, fenomenología. Claro, fenomenología. Eso es una cosa interesante. Y ahí la fenomenología nos gustó mucho porque tenía esta situación de la experiencia, que las diferentes medicinas, la ayurveda, la china, la mapuche, la aymara, la diaguita, etcétera, tienen una narrativa, una cosmovisión, una explicación que es muy distinta. Las cosas ahí, cuando uno pone un tema desde la medicina antroposófica o desde la medicina tradicional china, hay puntos de encuentro, pero las miradas son muy distintas, la explicación es distinta, pero los fenómenos, como en términos prácticos, las experiencias de la gente son más o menos iguales. Hay, por ejemplo, el dolor. La gente con dolor de cabeza, a la gente le duele la cabeza en todos los lugares del mundo en algún momento, y la explicación de ese dolor de cabeza es muy distinta en las distintas medicinas. En una hay un exceso de yang, en la otra hay un problema de pita, en la otra hay un problema tensional o vascular, etcétera. Pero el dolor de la cabeza es el mismo. Entonces nos centramos como una estrategia para la integración en la experiencia humana. Entonces integrar no en relación a hacer coincidir las explicaciones o las diferentes teorías, sino integrar a propósito de la experiencia que las personas tienen con las diferentes medicinas. Y ahí en esa integración de la experiencia aparece la fenomenología como una escuela filosófica que busca indagar respecto de la existencia y de la realidad a propósito de la experiencia. Y la fenomenología también tenía la gracia de que en la psiquiatría se había usado, en la psiquiatría dentro de la medicina que nosotros llamamos industrial, que es la medicina más habitual en nuestra cultura. En esta medicina industrial, la psiquiatría, dentro del marco de la psiquiatría industrial, también había explorado este tema de que habían muchas formas de abordar la salud mental, muchas escuelas de psicoterapia con planteamientos distintos, y también había abordado la fenomenología como una estrategia de abordar la salud desde la experiencia, y era una estrategia que ha sido particularmente exitosa en la salud mental. Entonces nosotros nos planteamos que desde la fenomenología se podía abordar no solo la salud mental, sino que la salud con todos sus componentes, porque hay una experiencia subjetiva, hay una experiencia individual, tanto en una depresión como en un dolor de rodilla o un bruxismo. Y lo que hicimos también fue ampliar, así como en esta mirada de la fenomenología en salud mental se consideraban varias escuelas de psicoterapia, como la escuela más conductivista o la escuela que involucraban más elementos de tipo emocional, etcétera. Acá nosotros ampliamos el marco a considerar todo el conocimiento en salud que fuera posible.
Y si muchas culturas tienen propuestas distintas, ¿por qué no considerarlas y mirar la salud desde la experiencia y desde todas las miradas desde las cuales la salud se pudiera mirar? Ya ese ejercicio, a esa práctica le llamamos fenomenología médica, y de ahí el instituto se llamó Instituto Chileno de Fenomenología Médica, y ahí nos interesó mucho darle un arraigo como nacional, en el sentido de que si la estrategia avanzaba y eventualmente aparecía en otros países, pudieran haber varias formas distintas de llevar a cabo esta agenda que nos pareció interesante hace ya 14 años y hoy en día sigue resultando interesante para nosotros y para mucha más gente también. Ivo, ¿y esto cómo evolucionó? Si hoy día, porque yo vi una experiencia que fue muy interesante, que cada experiencia tenía un nombre, cada año. Yo vi el Quemamel, que es el corazón del roble, del Robus quercus, ¿ya? Que marcó un poco a nuestra generación, de que pasamos justamente durante un año en estas clases, ¿ya? En estas experiencias también, porque más que clases fueron experiencias, donde no solo aprendíamos con el conocimiento escrito fundamentalmente, sino también con los sentidos. Prueba de ello era que almorzábamos específicamente cosas muy ricas que nunca habíamos incluso comido, ¿ya? Experiencias sensoriales, ¿ya? Olores que nos transportaban, es decir, fue muy lindo. ¿Cómo va eso hoy día? Claro, eso nosotros partimos, como te decía, con este curso de nutrición, y en el contexto del curso de nutrición nos pasaba que teníamos muy poquitas experiencias prácticas, pero al final del año, cuando evaluábamos, los estudiantes se quedaban así como tú, de una experiencia anual que tuvo muchos elementos. La gente recordaba la experiencia más sensorial, con mucho protagonismo. Entonces, ahí dentro de NET creamos Cocinet, que era la cocina de NET, que tenía que ver con cómo llevar estas teorías de la alimentación a la comida cotidiana, a estas cosas que veíamos en las clases, convertirlas en alimentos. Entonces, hay cosas sencillas como hacer calzones rotos en vez de con harina refinada y friéndolo en aceite vegetal rico en omega 6, hacer calzones rotos con un poquito de aceite de canola y oliva, con harina integral, endulzados con miel en vez de azúcar blanca y más horneados que fritos. Y eso da un producto que es muy similar, pero mucho menos inflamatorio. Y así inventamos unos profiteroles que también eran horneados en vez de fritos, y en vez de tener crema pastelera, tenían una pastita de pera con un poquito de miel, y empezar a aplicar en la comida diferentes miradas de las teorías. Y eso fue muy bien. Creo que eso es muy bueno. Y en paralelo al curso de nutrición surgió un curso de botánica, donde hablábamos de plantas medicinales, y yo, a propósito de una técnica que se llama terapia neural, empecé a hacer un curso de terapia neural, y la base de la terapia neural, que tiene que ver con la autorregulación del cuerpo como estrategia terapéutica, era muy similar a la medicina bioreguladora de sistema y al biomagnetismo médico. Entonces, como tenían un núcleo común muy importante, hacer que un curso de terapia neural fuera a la vez de bioregulación y fuera a la vez de biomagnetismo médico era muy sencillo. Entonces teníamos este curso de nutrición integrativa, el de botánica, y este que era terapia neural, bioregulación y biomagnetismo, que lo hicimos una vez, fue un curso semestral, y durante ese tiempo nos llegó la intención de participar. En esa época no se hacía nada en línea, entonces había mucha gente de regiones que quería tomar nuestros cursos de nutrición y de botánica
y también de terapia neural y bioregulación y biomagnetismo. Entonces, en ese escenario nos planteamos hacer el curso de medicina integrativa, que fue el primer programa de medicina integrativa de Chile, que era los fines de semana. Y en ese curso de los fines de semana iba a estar el tema de la nutrición, cosa que la gente que no podía tomar el curso de nutrición los días martes lo pudiera hacer en este programa los fines de semana. El curso de botánica, que era los días jueves, se repetía en los fines de semana. Y a ese curso le agregamos terapia neural, biomagnetismo y medicina bioreguladora. Y ese fue el primer curso de medicina integrativa, que al segundo año ya le llamamos FEN, y era el curso FEN de medicina integrativa, que lo hicimos durante 3 años de manera independiente. Después lo hicimos con un centro médico que se llamaba Casa FEM y lo hacíamos juntos, y después de eso nos separamos de Casa FEM. Entonces seguir llamando al curso FEM, que significa semilla en mapudungún, no era tan práctico, porque Casa FEM empezó a hacer su propio programa. Entonces decidimos cambiarle el nombre. Por otro lado, nos pasó el tema que ya no era una semilla, era un programa que ya tenía 4 años, varios profesionales que lo habían hecho, y ahí queríamos ponerle al curso árbol, pero no encontramos en mapudungún ninguna palabra que para árbol, y ahí descubrimos esta cosa tan linda, que en mapudungún cada árbol tiene su propio nombre, pero no hay una palabra genérica, al menos que no hubiéramos podido encontrar nosotros con los textos que revisamos, con las personas que hablamos. No había una palabra para árbol, pero sí estaba esta palabra quemamel, que significaba el corazón del árbol o el meollo. Y ahí nos encantó, porque tenía este tema de lo que buscamos en el programa, que como son temas tan amplios, uno enseña como lo principal y algunas cosas técnicas de los distintos conocimientos, y en ese sentido es como el meollo, y como la medicina integrativa como la vemos nosotros es como un árbol donde tiene raíces y que después salen ramas y salen hojas y tienen su tronco. Llamarle a este programa el corazón del árbol era muy inspirador y era muy coherente con lo que estábamos construyendo. Y ahí en ese cambio a quemamel agregamos la parte más corporal en relación al yoga, al qigong, y en ese contexto algunos elementos de medicina china, y quedó este programa que hacemos actualmente, que tiene la terapia neural, la medicina bioreguladora, la medicina tradicional china, el yoga y la ayurveda, la nutrición integrativa, la botánica médica y algunas cosas así más puntuales, pero que son bien relevantes, que la gente en el contexto de hacer salud integrativa las conozca. Y eso es como lo que estamos haciendo hoy en día, ese programa anual, y este es el primer año que lo unificamos. Que lo que pasaba en los años anteriores era que el curso de nutrición lo dábamos en paralelo que las clases de nutrición en el curso de medicina integrativa, y el curso de botánica lo damos en paralelo en relación al curso de medicina integrativa, pero este año por primera vez hicimos una integración. Entonces hay un solo curso de nutrición integrativa, y ese lo hacen personas que quieren aprender solo de nutrición en conjunto con las personas que hacen el curso anual. Y en el curso de botánica hay gente que toma solo el curso de botánica en los días miércoles y acuden a ese curso de botánica también, la que está en el curso anual de salud integrativa. Hacer un solo gran programa que tiene diferentes tipos de conocimiento, pero que hace solo gran programa a la gente que le interesa una temática en particular. Puede participar
de esa temática y rescatar también y agradecer siempre tu participación y apoyo al programa, que dentro de las miradas de los diferentes temas le damos mucha fuerza a sus orígenes. Entonces, en todo el área de medicina bioreguladora, para nosotros es muy importante profundizar en la base homeopática de la medicina bioreguladora, y hemos podido contar con tu presencia ahí y tus clases magistrales respecto de la homeopatía, que ha sido muy potente, porque cuando vemos gente de programa de medicina bioreguladora distinto, tienen un uso de los medicamentos homeopáticos de la medicina bioreguladora que es muy similar al uso de los fármacos químicos, sin tener ningún elemento extra de poder aprovechar las propiedades diferentes que tienen los medicamentos homeopáticos a los medicamentos químicos, y ahí se ha vuelto como un sello del programa, que la gente que conoce la medicina bioreguladora con una base homeopática un poco más profunda, que la construyen en gran parte gracias a tu aporte, tienen una relación distinta con esa práctica y se nota. Y la gente que les consulta, la gente que se informa a través de ello, reconoce ese extra, que es bien interesante. Ivo, ¿qué le dirías tú para terminar esta entrevista a las personas que se interesen en aprender? ¿Desde dónde aprender? Porque todos hacemos un camino que parte a veces en una enfermedad o a veces en un deseo de trascender. ¿Qué les dirías tú como para dejar este sello y poder invitarte más adelante? Como que es así, es un poco como autorreferente, pero uno de los objetivos de nuestro programa es que pueda ser una primer escalón del camino de mucha gente distinta. Y cuando diseñamos el programa tenemos esos dos objetivos por delante. El primer objetivo es que la gente salga con herramientas. No queremos que sea un programa teórico ni un programa desde el punto de vista del conocimiento más que se quede solo en el mundo del conocer o en el mundo como más administrativo. A veces los programas hablan mucho como de las bases, pero no te dejan herramientas prácticas. Nosotros ahí queremos que sea un programa donde cada cosita que uno aprenda le deje algo a uno que pueda aplicar. Entonces, no va a salir uno jamás como homeópata, pero va a saber que ciertos medicamentos homeopáticos pueden ayudar en ciertas situaciones. No va a salir uno como médico tradicional chino, pero va a saber hacer algunos diagnósticos y hacer algunas aplicaciones para enfermedades frecuentes. Entonces nos interesa, muy importante, que todo quede en algo práctico que la gente pueda aplicar en sí misma o en las personas que atiende. Y la segunda patita es tratar de ser lo más amplio que nos permite el programa, para que las personas puedan conocer muchas miradas distintas, y ahí las invitamos a ver qué cosas aplican, como que todo esto que aprendieron en el año vayan observando cuáles son las cosas que sí aplicaron, que sí utilizaron en su práctica, y en relación a esas cosas que le hicieron más sentido y las cautivaron desde el punto de vista teórico, pero que además se convirtieron en herramientas terapéuticas que empiezan a usar frecuentemente, reconozcan en ese compromiso y en ese interés y en ese quehacer un camino que les va a ser muy interesante poder profundizar. Y ahí, en los últimos 7 años, 6 años, en vez de hacer lo que hacíamos al principio, que nos gustaba tener, ojalá, un docente distinto para cada clase, para que en el programa los alumnos también conocieran mucha gente diferente, estos últimos 6, 7 años
dimos un giro de trabajar con gente que le pudiera dar continuidad a lo que enseñaban en el programa. Entonces hoy día trabajamos con muchos profesionales, pero tratamos que cada uno de los profesionales que participan del curso tenga parte su propio camino de formación. Entonces, si un alumno, un estudiante nuestro se entusiasma con ese camino, al tiro tenga una primera entrada con alguien que ya conoció, donde pueda seguir profundizando. Ahí, por ejemplo. Es grato para mí presentar a Clarita Sierra, quien es instructora de yoga desde el año 1998 a la fecha. Ella se encontró hace mucho tiempo, cuando era una jovencita en Estados Unidos, donde vivía ya con una practicante de yoga. Y desde ahí se enamoró del yoga y lo ha seguido practicando en su Medellín natal, y luego cuando se trasladó con su esposo a Chile hace muchos años, ya desde el año 2000 prácticamente. Aquí muchas personas han recibido su enseñanza y quiero hoy día compartirles lo que ella también en su momento también me compartió a mí. ¿Qué es yoga? Bueno, yoga viene de la palabra yug, que significa unión. ¿Unión de qué? Unión del cuerpo, de la mente y del alma. Donde yo conocí, o cuál fue mi primer encuentro con yoga, fue exactamente hace 27 años, que tomé una clase como alumna y desde ahí me enamoré con esta práctica. Entonces tomé la decisión de formarme como instructora en Santiago. ¿Cuáles son las diferentes líneas de yoga? Genuinas, originales, son Hatha Yoga, Bhakti Yoga, Laya Yoga, Raya Yoga, Kundalini Yoga y otras más. Lo que pasa es que hoy aparecen muchas líneas de yoga que dicen ser yoga y son solo adaptaciones que se practican en gimnasios, pero propiamente yoga no son. Hola, soy Clara Inés Sierra, soy colombiana, instructora de Kundalini Yoga, formadora de instructores desde hace 27 años. ¿Quiénes pueden practicar yoga? Es una pregunta que nos haríamos. Todos pueden practicar yoga desde edades muy tempranas. En mi experiencia he trabajado con niños desde los 4, desde los 5 años, también con discapacitados, con personas con Parkinson, que estos son casos que me mandan médicos para que las personas puedan ver cómo evolucionan y cómo pueden hacer la diferencia con estos diagnósticos, cómo pueden hacer un antes y un después con estos diagnósticos. También he tenido trasplantados, entonces los resultados son maravillosos a todo nivel, También hago yoga para embarazadas y claro, estas mujeres que empiezan haciendo yoga desde el primer trimestre pueden darse cuenta que durante esos 9 meses hacen yoga que en una primera parte es muy intensa con muchos ejercicios, luego viene 45 minutos es acción, de mucho movimiento, 10 minutos es de relajación, luego 8 meditación. Entonces, para un bebé que se está gestando en un entorno tan amigable como el yoga, eso hace la diferencia. Niños más tranquilos, partos mucho más fáciles y tienen un impacto de todas maneras en esos niños cuando crecen. También hago yoga para empresas. He practicado, hemos hecho una yoga muy bonita que es llegar muy temprano cuando llegan los empleados y hacemos algo que se llama yoga pausa, donde ellos con la ropa que llegan
practican y se sientan en sus sillas, en sus escritorios y desde ese lugar hacemos yoga. O sea, quiere decir que se puede adaptar y que cada quien desde su realidad puede trabajar y puede hacer yoga. Entonces, ¿qué se busca? ¿Qué es lo que busca una persona cuando acude, cuando busca hacer yoga? Es para reducir el estrés o porque viene con diagnósticos importantes. O sea, realmente cada quien viene con una necesidad propia, con una búsqueda propia y se trabaja en relación a esa necesidad al ritmo de cada quien. Bueno, les quiero contar un poco mi experiencia en India. Tuve la oportunidad y la suerte de viajar y conocer de cerca lo que para nosotros son clases aquí, la naturalidad y lo cotidiano que es el mundo del yoga en India. Lo practican niños en los parques, lo practican en los colegios, en los adultos. Podemos ver, allá me encontraba con gente muy longeva practicando yoga, que era para no creer, ver esos cuerpos tan vitales y todo por el estilo de vida, no solamente, o sea, el estilo de vida es esa relación de ellos con su cuerpo, con su mente, con su espíritu. Ustedes saben que India es la cuna de muchas importantes religiones, más de 10.000 años de antigüedad. Entonces, no es una religión, es una práctica psicofísica que ellos nos han heredado a nosotros y que ya hoy está en cada rincón del planeta, porque definitivamente viene a darnos una respuesta para unas necesidades muy importantes que hoy está teniendo la humanidad, que son, una de ellas muy importante es como calmar los niveles de estrés y las enfermedades anexas a esos niveles de estrés. Yo voy a contar un poquito lo que es una clase de yoga conmigo. Dura 1 hora 30 normalmente. En la primera parte se trabaja el calentamiento previo y la elongación. Después viene la kriya, que es donde se trabaja con la parte musculoesquelética y se va dirigida a partes muy puntuales para el sistema nervioso, con sistema respiratorio, con trabajo físico, energía, muy energético. Y de ahí viene la relajación, 10 minutos tendidos en el piso. Ahí bajan el nivel de un trabajo ya más cardiovascular a una quietud, a unas respiraciones más largas y profundas. Y ya en la última parte, 7 minutos de meditación. Bueno, para una mejor práctica de yoga, yo normalmente recomiendo llegar con el estómago vacío, mínimo 2 horas antes. Es importante saber con anticipación si los alumnos llegan, están tomando qué tipo de medicamentos, porque suele pasar que con una práctica prolongada de 2 o 3 meses en adelante, estas personas empiezan a ver tantas mejorías que sus médicos, porque no soy yo, en eso no me meto, sus médicos les van disminuyendo y les van bajando esas dosis, incluso muchos quedan sin medicación. Para terminar, voy a dar 2 ejemplos muy extremos donde la práctica de yoga puede llegar en ayuda a personas que están sometidas a niveles de estrés muy altos. Uno de ellos fue en tiempo de pandemia, donde el doctor Sergio Castillo me invitó a participar de un proyecto para el sistema de salud donde estaban médicos, enfermeras, todas las personas que estaban en esa primera línea, donde hicimos diferentes clases y ellos pudieron llegar con toda esa carga que estaban viviendo y se entregaron a una clase de yoga, 2, 3 clases de yoga,
y ahí pudieron liberar toda esa tensión, todo ese estrés, toda esa carga emocional, mental y física de no dormir. Asimismo, también he participado en algunos proyectos en Colombia con centros de adicciones, personas que están sometidas a un estrés por el encierro, adictos a drogas muy fuertes, duras, y también hemos visto resultados de cómo estos niveles de ansiedad por querer salir, por los síndromes de abstinencia, y con prácticas de respiración y trabajo con yoga, ellos pueden bajar y hacer mucho más fácil ese proceso de rehabilitación. Muchas veces me llaman y me preguntan, me dicen, yo soy principiante, nunca he hecho yoga y voy a entrar en un grupo donde ya llevan mucho tiempo practicando. Yo les digo que eso no es ningún problema, porque aquí trabajo con la realidad de cada uno va a su ritmo, entonces eso no impide que tú trabajes al lado de alguien que va más avanzado, porque tú estás trabajando solo contigo. Entonces, desde ese lugar es muy fácil practicar. Entonces, en resumen, ¿en qué nos beneficia tener una práctica de yoga regular? Porque antes de hablarles de cuál es el beneficio, es cada cuánto nosotros deberíamos tener una práctica para realmente obtener beneficio. Normalmente, ojalá hay 2 clases a la semana, como mínimo. Si puedes más, mucho mejor. Entonces, el practicar yoga tiene un impacto en todos los sistemas del organismo: respiratorio, cardiovascular, inmune, endocrino, arterial, en el sistema nervioso, en la postura, en la parte musculoesquelética, o sea, todo lo que es visible en la parte externa, pero todo lo que es invisible, porque también limpia, ayuda mucho en la parte en la circulación, drenaje linfático. O sea, los beneficios son muchísimos, o sea, aquí no los alcanzaríamos a nombrar. En una clase de yoga nada te debe doler, o sea, quiere decir que el ejercicio no te puede inducir a un dolor. Y para eso, personas que llegan con situaciones puntuales, hay siempre una alternativa. Quiere decir que lo que está haciendo el compañero, tú lo puedes hacer, pero con alternativa adaptada a la realidad tuya. Ejemplos de eso es trabajar en silla. Normalmente trabajamos en piso, sentados en posiciones como esta que se llama posición fácil, pero personas que no lo pueden hacer porque tienen mucha rigidez muscular o alguna situación puntual, yo las llevo a una silla y desde esa realidad trabajan. Completamente pueden hacer una clase, la hora 30 desde la silla, y luego los bajo a un mat donde se relajan. Quiero presentarles a una de las promesas de la homeopatía mundial, quien es Alejandro Montero, médico veterinario, magíster en desarrollo sustentable y tiene un montón de otros títulos más. Además, hoy día está dando un curso sobre agrohomeopatía en la Universidad Candegave con Niurka Meneses, una físico nuclear. Bienvenido, Alejandro, y por favor inicia esta parte de este programa, porque continuaremos después con la ciencia aplicada que utiliza la homeopatía. Gracias. Muy contento de estar aquí con Alejandro Montero. Él es un médico veterinario, pero sobre todo es un investigador que le está dando mucho valor a lo que es el trabajo que hacen muchas personas administrando homeopatía, estudiando homeopatía, trabajando en la homeopatía en sus distintos niveles. Él ha avanzado mucho, pero es porque es un científico, ¿ya? Y yo justamente quiero preguntarte, Alejandro, fundamentalmente, ¿de dónde parte esta inquietud tuya? Porque es muy interesante. Contigo estamos en los mejores niveles a nivel mundial de investigación. Muchas gracias, qué gran presentación. La verdad es que igual sobrepasa todo lo que yo entiendo de mí, pero
te lo agradezco. Bueno, yo estudié medicina veterinaria en la Universidad de Chile y desde que egresé de la facultad me dediqué a trabajar en el mundo campesino y desde ahí me he dedicado a trabajar en investigación. Siempre todo lo que he hecho, como cualquier médico veterinario que hace cosas prácticas, ¿no es cierto? Sin embargo, todo lo que yo he hecho siempre creo que lo he caracterizado por hacer investigación, siempre. Pero a propósito de tus palabras de investigador, quizás la gente está acostumbrada a reconocer a un investigador en el campo de la academia, y los que están derechamente trabajando en las universidades. Y la verdad es que yo he hecho investigación en asociación con universidades, pero también con otros grupos de instituciones, también de ONG, no siendo de la academia. Entonces he tenido que hacer un trabajo que es propio de lo que uno hace en los posgrados y eso, para ir entendiendo de qué trata la investigación. Pero para mí es importante decir que yo soy un investigador y me considero un investigador que no es de la academia, sino que es de quien está todos los días trabajando en la solución, en mi caso, de los problemas del agro y en particular también de los problemas y los desafíos que impone la medicina veterinaria en la clínica menor, en un amplio espectro, digamos, de la carrera. Y bueno, eso me ha llevado a tener, ¿cómo se llama?, periodos crecientes yo diría, de enfrentar situaciones que me han asombrado mucho, Y eso siempre me ha llevado a estudiar mucho y asociarme con los que más saben, hasta donde yo puedo llegar. Y por eso me he vinculado mucho a las universidades y a gente que entiende ciertos procesos. Y eso es lo que apliqué también en la homeopatía. Mi ingreso a la homeopatía quizás no es muy convencional, porque yo no ingresé estudiando en una escuela. Yo ingresé probando remedios y es más curioso todavía. Yo ingresé a la homeopatía porque conocí a un homeópata que me permitió elaborar remedios homeopáticos, me enseñó a elaborarlos. Entonces yo, sin saber mucho, con los conocimientos que él mismo me iba aportando, fui probando. Y dado la efectividad tan alta que tenían, me motivó. Entonces eso me llevó a estudiar homeopatía, ¿ya? Hasta el día de hoy, que lo profundicé mucho más. ¿Tuviste tu maestro aquí en Chile o en otro país? En Colombia, pero yo quiero decir que hay una persona que conocí personalmente en Italia, por estas cosas de la vida, viajando con un amigo chileno en Italia, me dijo: yo te voy a llevar a conocer a alguien que te va a gustar mucho, me dijo, y me invitó a conocer al doctor Franco de Francia, que ya falleció. Y yo no sabía quién era el doctor Franco de Francia, pero él es un homeópata muy importante, muy importante. Y él me abrió la mente y el corazón, porque no fue solamente la mente, su bondad fue tremenda conmigo, digamos, y me explicó, me regaló sus libros, y ahí empecé. Y él me sugirió ir a estudiar a Colombia. Él conocía a la persona que fue mi maestro, digamos, Álvaro Marín, el doctor Álvaro Marín, médico veterinario. Con él estudié yo homeopatía en Colombia, y él me enseñó a elaborar remedios. De ahí inicié, digamos, todo lo que... De esto estamos hablando del 2007, ahí inicié yo la homeopatía. Qué maravilloso. Bueno, eso nos demuestra al hombre que está detrás de todo esto, pero tú también has desarrollado actividades con instituciones que te han llevado también a investigar a lo que vamos en un determinado momento a conversar, que va a ser en la segunda parte de esta entrevista, que son los temas de las ultradiluciones, las nanopartículas, algo que hoy día está tan de moda. Así es. Bueno, yo creo que la gran pregunta que tiene mucha gente es ¿qué hay detrás del remedio que uno se toma? De los globulillos o del frasco que tiene alcohol, ¿no es cierto? Un poquito de alcohol y más agua. Y uno dice, ¿qué estoy tomando? Digamos. Entonces uno siempre tiene la duda. ¿Por qué? Porque en el aprendizaje cultural sabemos que un remedio, cualquiera de los que hemos tomado toda la vida, tiene algo que es mensurable y tiene evidencia para nosotros.
y a eso le llamamos principio activo. Y sabemos que detrás de eso hay un laboratorio que lo aisló y sabemos entonces que hay algo que me estoy tomando que es real. La homeopatía no sucedía algo como eso, culturalmente hablando, porque el equivalente al principio activo fue solamente posible medirlo el año 1995. O sea, estamos hablando recién. ¿Ya? En 95 recién se sabe que eso que en el remedio convencional se llama principio activo, en el remedio homeopático se llama nanopartícula. Entonces, esa duda que estuvo presente desde el origen de la homeopatía, ¿no es cierto?, sin saber qué es lo que producía el efecto de la homeopatía, y por eso se decía, bueno, si usted diluye en agua, es el agua el que produce el efecto, y por eso se nos acusó, ¿no es cierto?, de generar efectos placebo. Que, entre paréntesis, si hubiese sido tal, qué maravilla, curar por placebo, pero no es así. Pero no es así. Y de hecho yo soy veterinario y trabajo con abejas. ¿Ah? Le he dado remedio a las abejas y para parásitos que tienen las abejas. Entonces sería ridículo decirle a la abeja, ¿no es cierto?, que bueno, ahora que estoy dando el remedio homeopático tienes que curarte de la varroa. Se curan porque algo tomaron. Saber qué es lo que contiene el remedio nos llevó más tiempo, porque la tecnología para dar cuenta de eso apareció mucho más tarde simplemente. Pero hoy día ya existe y se han medido y se llaman nanopartículas. Y se pueden medir y se pueden incluso mirar, porque la tecnología hoy día permite mirarlas a través de microscopía, y con los avances de la tecnología en los software que se utilizan y la posibilidad de filmar, se pueden ver. Entonces es algo muy espectacular mirar una nanopartícula. Ahora no son una. Estamos hablando, por ejemplo, en un centímetro cúbico uno se puede tomar 100 millones de nanopartículas en un ml. ¿Ya? Entonces es una cantidad sorprendente, porque a veces uno piensa que es una sola o dos nanopartículas. No. Estamos hablando de millones de nanopartículas que uno se toma y con eso explica el efecto. Bueno, y eso es exactamente lo que podemos después desarrollar y contar un poco más sobre eso. Perfecto. Yo creo que es importante que tú nos introduzcas a cómo se desarrolla la ciencia y los pasos que se han dado para llegar justamente a descubrir esto, porque habitualmente se nos acusa a los homeópatas de solamente, como decías tú, dar agüita, ¿ya?, o dar azúcar, y no es así, ¿ya? Entonces yo creo que es importante que se conozca cómo fue tu pensamiento, cómo evolucionó, cuáles son las teorías que marcaron esto, ¿ya?, para después llegar justamente a lo último, a lo que tú estás desarrollando hoy día con un gran grupo de personas con las cuales compartes información, pero también un equipo pequeño con el cual también estás desarrollando. Sí, bueno, hay una gran pregunta ahí, porque quizás lo que está detrás de esto tiene que ver con una palabra que también es parte de nuestra cultura, en una cultura donde se instala el éxito. Y por lo tanto, lo que viene de la mano con eso es saber cómo avanzas. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son tus avances? Incluso hay revistas científicas que han utilizado esta palabra, avances en. Entonces da la sensación de que la palabra avance tiene que ver con algo que culturalmente también hemos construido, que tiene que ver con la tecnología. Da la sensación de que si hay tecnología, hay avance. Que si no hay tecnología, no hay avance. Y yo sería muy cuidadoso de esto por lo siguiente. Un ejemplo que me toca vivir, porque yo he trabajado muchos años en eso, me formé también muchos años en eso, en posgrados y en mi magíster, que tiene que ver con la agricultura y tiene que ver con el reconocimiento de lo que fue la Revolución Verde. La Revolución Verde, que surge más o menos en 1950, genera una solución a un problema en ese momento que era un problema de hambre a nivel mundial que estaba proyectado hacia el 2000, que hablaba catastróficamente de lo que nos iba a pasar. Entonces se desarrolla toda una tecnología, ¿no es cierto?, para darle alimento al mundo. Y se desarrolla todo tipo de tecnologías. Y llegamos hasta la biotecnología y hoy día la nanotecnología, que también sigue en la nueva Revolución Verde para dar cuenta del alimento en el mundo. Resulta que los que han opinado sobre esto no solamente son las ONG
los movimientos sociales, sino que también los organismos de Naciones Unidas, donde se ha reconocido el fracaso de la Revolución Verde. Entonces es curioso, donde hubo mucha tecnología y aparentemente mucho avance, resulta que hoy día tiene el mundo en una situación tremendamente crítica. Hoy día las causas de los problemas del planeta no son solamente eso, yo quiero reconocer que es un aspecto. Sin embargo, la agricultura, la Revolución Verde, ha hecho un tremendo daño al planeta, tremendo daño. Solamente para el que no sepa mucho, toda la innovación que se hizo respecto del control de plagas usando pesticidas han generado una contaminación y resistencia en los organismos tremenda. Ni hablar de los efectos de la biotecnología, de los organismos genéticamente modificados, de los niveles de erosión, y además no se ha solucionado el problema del hambre, que para eso fue diseñado. Eso, la FAO lo reconoció hace ya varios años atrás. El problema no está solucionado, el problema del hambre. Entonces es curioso esto de hablar del avance, por ejemplo, de la agricultura en sus tiempos, y uno podría hacer exactamente lo mismo cuando habla de los avances de la ciencia. Entonces, la palabra avance tendría que tener, a mi juicio, un referente más poderoso que la tecnología. Y ese referente es la vida. Por lo tanto, cada vez que uno se plantee si ha avanzado o no ha avanzado, tengo que medir si contribuido a la vida o no he contribuido a la vida. Esa es la esencia, para mí, de lo que es un avance. Entonces, si lo miramos en la homeopatía, la pregunta sería hacer lo mismo. La homeopatía, y no solamente la homeopatía, la ciencia, la medicina convencional que mira la tecnología, pero si le pasamos el de vida, ahí vamos a entrar en serios cuestionamientos. Desde el punto de vista de algunos modelos que plantean cómo mirar la vida. Y me estoy refiriendo en esencia al doctor Maturana, el doctor Varela, ¿no es cierto?, la teoría de la autopoiesis, los sistemas autorregulados, ¿no es cierto?, la definición de ser vivo, y también de los trabajos del doctor Capra, Fritjof Capra, que han aportado tremendamente a eso. Entonces, uno dice, si tomamos el enfoque y el diseño paradigmático que han propuesto ellos, y miramos la homeopatía, podemos entonces entender si contribuimos o no contribuimos en los avances, ¿ya? Y eso, así como una primera mirada, yo diría que la homeopatía ha generado un tremendo avance. ¿Por qué? Porque efectivamente la homeopatía, para poder diseñar lo propio, se basa en un concepto que es muy poderoso y quizás cuestaría un poco más ahora explicarlo sería importantísimo, en pocas palabras, pero la homeopatía es... Sí, la palabra clave está en el concepto sobre totalidad. Quisiera entender este concepto. Significa que si uno va al médico y le dicen y tiene un problema de la piel y solamente le ven la piel, lo particular, y uno se siente mal en forma completa, ¿no es cierto? Uno no se siente mal en la piel. Pero si a uno le curan la piel, uno dice, me curé, y si le sacan e incluso le extirpan lo que tiene, se siente mejor y vuelve con el problema. El problema está en que el cuerpo no se enferma de la piel, se enferma en una totalidad. Ya lo se enferma en su conjunto, no en una parte. Se expresa en una parte. Exacto. Es distinto, se expresa en una parte. Entonces, bueno, el concepto de totalidad es muy importante para los homeópatas porque ahí se da la vida, en la totalidad, no en la particularidad, no en la especialización, no en la especificidad. Entonces, si uno aplica los conceptos que yo decía recién de estos doctores que han diseñado modelos para entender la vida, y con ese prisma miramos, ¿no es cierto?, con esos anteojos miramos el desarrollo de la homeopatía, entonces vamos a entender que la homeopatía ya ha hecho grandes avances porque ha generado primero modelos y métodos para entender la totalidad. Eso es una cosa tremendamente relevante, más allá de cualquier tecnología. Pero al margen de eso, al margen de esos aportes, ha generado grandes aportes en el entendimiento de las estructuras, de los procesos y de las relaciones que
también se puede entender como los patrones. A veces un patrón es una configuración de un comportamiento determinado donde se relaciona, ¿no es cierto?, la estructura con los procesos y los vínculos que los van generando. Si uno hiciera una mirada de ese tipo, que ya entienden lo que estoy diciendo, pero si uno dijera, miremos la homeopatía en función de eso, y ahora preguntémonos, ¿hemos contribuido o hemos generado avance? Bueno, esa es la pregunta que debe ser permanente y uno puede responder en función de eso. Si uno lo mira en función de eso, y así como hablando de manera muy sintética, yo diría que la homeopatía primero ha generado un entendimiento que tiene que ver con reconocer las estructuras que se van afectando favorablemente en el cuerpo, pero también con las estructuras que producen esto, que es lo que yo hablaba de la nanopartícula. Entonces, por ejemplo, si lo miramos desde que uno toma el remedio hasta el efecto que produce en el paciente. Cuando uno toma el remedio, ¿qué avances se logran hoy día? Se ha medido que el remedio emite señal electromagnética, que genera ruido, pero es un ruido imperceptible para nosotros. Por lo tanto, todo eso ha significado generar tecnología para poder medir esto. Entonces, existe, por ejemplo, hoy día una tecnología que acaba de ser presentada en un congreso, el año pasado, en octubre, que se llama la electromagnetometría cuántica del ruido térmico. Y con eso uno puede mirar, ¿no es cierto?, la imagen de la emisión de ruido, ¿no es cierto?, que emite, ¿no es cierto?, el remedio homeopático. Y eso está asociado a un cierto patrón que dice, bueno, si es, por ejemplo, Viscum album, tiene este patrón, ¿ya? Hay otras tecnologías que permiten identificar, por ejemplo, en el remedio, nanopartículas y permite ser fotografiada. Entonces existe, por ejemplo, la microscopía electrónica de barrido de emisión de campo. Son todos nombres complejos, porque son aparatos también muy complejos. Y con eso se fotografía una nanopartícula. Una nanopartícula. Se puede mirar cómo es, etcétera, con esa microscopía. Y existen otras tecnologías que son quizás de otro tipo, pero que mezclan microscopía con ordenadores, con un computador que está con rayos láser y con cámaras que permiten filmar las nanopartículas. Pero no solamente eso, sino que permiten medirlas, saber el tamaño que tienen, saber la concentración de nanopartículas por ml. Entonces es muy interesante, porque desde que uno toma el remedio, entonces sabe que hay algo que ya está medido. Lo interesante de todo esto, Sergio, es que de la cantidad hoy día de tecnologías que existen para medir remedios homeopáticos y sus efectos en las personas, en los animales, en las vegetales, etc., todas funcionan, todas dicen algo. Porque alguien podría decir, mira, esto funciona simplemente con un cultivo celular o funciona solamente con espectrometría de masa. No. Aquí cada tecnología que se usa funciona y dice exactamente algo que contribuye a entender mejor el remedio homeopático. Bueno, eso era para explicar que si uno lo mira desde el remedio se sabe hoy día con más certeza qué es. Sin embargo, todavía quedan grandes preguntas, porque ya se sabe que es una nanopartícula, pero ¿qué hay dentro de la nanopartícula? Claro. Y todo lo que significa, todavía no sabemos, pero ya sabemos que es nanopartícula, ¿ya? Bueno, y si uno sigue midiendo esto, después cuando se toma el remedio y lo que pasa es que la nanopartícula tiene mucha energía y tiene una capacidad propia de autorreproducirse, ¿ya? Eso es algo que nosotros hemos medido en el grupo que yo trabajo, que estamos ahí con la doctora Nurka Meneses, que es físico nuclear, y que nos ha permitido también en un trabajo que presentamos en el último congreso, medir lo que nosotros llamamos, que cuando uno hace el método homeopático, que no voy a explicar hoy día, pero cuando uno hace el método homeopático, lo que está sucediendo es que se produce una capacidad de la nanopartícula de autorreproducirse. Cuando uno se toma ese remedio que ya tiene esa capacidad, lo mismo hace el remedio en el agua del cuerpo. O sea, llega a la saliva y ya se empieza a reproducir. Y eso hace que se produzca un efecto también
al interior de las células y ahí pasa hasta el final, hasta el interior del núcleo, donde tiene un efecto directo a nivel de los genes, y en los genes produce activación o desactivación, lo que hace que se regule una función que ya no estaba funcionando bien. Entonces el remedio hemopático, así didácticamente, podría simular una especie de interruptor que hace que se prenda aquello que ya no funciona, ¿ya? Lo que pasa es que el cuerpo tiene un problema de memoria que a veces se lo olvida, entonces por eso uno tiene que volver a repetir la dosis. Por eso el remedio hemopático funciona por repetición, como un interruptor que le va obligando a decir, no, enciéndete, vuelve a hacer tu función, ¿ya? Bueno, de esa manera uno entonces puede medir una serie de otras cosas en el cuerpo, ¿ya? Que hay mucho trabajo y una cantidad tremenda, aparte de las evidencias en la sangre, puede medir células, hoy día se miden por citometría de flujo. Bueno, hay una cantidad de métodos que son bastante largos de mencionar, pero que todos van diciendo cuál es el aspecto que va haciendo el remedio hemopático en la funcionalidad corporal. Eso es lo interesante. Excelente, nos has dado una primera clase, porque esto va a tener continuación, y vamos a pedirle a quienes nos están viendo que por favor escriban algunas preguntas que quieren, como para que en la segunda parte que tengamos aquí a Alejandro pueda justamente también, aparte de continuar esta serie de lo que sucede en el cuerpo y lo que se está desarrollando hoy día en investigación, ya también responder algunas cuestiones o algunas preguntas que les surgen, porque la idea es que este programa, este canal, también permita eso. Yo creo que el avance que hoy día está experimentando la homeopatía y también la ciencia en general, descubriendo justamente los niveles más pequeños de materia y energía, son la base de la medicina del futuro, sin olvidar que somos una totalidad. Cuando Alejandro habló de cuál es el propósito de la homeopatía, es la totalidad, como lo tienen también otras disciplinas, otras ciencias. Hay que pensar que la filosofía englobaba absolutamente todo. Cuando estaba escuchando a Alejandro me acordaba yo mucho de Platón, ya de Hipócrates en el plano médico, realmente. Es decir, ha sido muy interesante. Te agradezco esta primera parte y ya te comprometo para una segunda pata, justamente para seguir avanzando. Creo que nuestros amigos que nos están escuchando, viendo, la idea es que justamente se cuestionen, piensen y ojalá se comuniquen con nosotros. Agradecido por esta primera parte, Alejandro, y espero poder verte, pues, y ahí nos vayas contando más, tú, dónde se localizan tus proyectos. Específicamente sabemos ya que trabajas con las abejas, trabajas no sé si con las ovejas también, ya. Entonces hay que ir conociendo. Con todos los animales. Claro, y también con la agrohomeopatía, porque ahí estás desarrollando una labor docente también muy interesante a través de la Universidad Candegave. Gracias, Alejandro. Tal cual. Gracias a ti también, y bueno, aquí para poder contribuir también al entendimiento de esto que es tan hermoso que es la homeopatía. Un abrazo y muchas gracias. Soy Sergio Castillo Martínez, soy cirujano dentista, soy magíster en comunicación social, diplomado en ciencia política, pero sobre todo soy homeópata. Y este canal tiene ese propósito, de entregar información de tantas medicinas y terapias integrativas que nos ayudan a ser mejor personas, a poder caminar entre la enfermedad y llegar a la salud, o al menos disminuir los problemas. Quiero que ustedes se sientan integrados, que le den un like, que compartan con nosotros sus inquietudes, porque queremos justamente poder brindar eso. Salud, sobre todo salud, más que enfermedad, o el caminar hacia la salud. Tendremos mucho de qué conversar, experiencias, lugares de formación, y por eso los invito a seguirme. Gracias. Si te ha gustado, dale un like y suscríbete a mi canal.
y en los comentarios dinos qué temas te gustaría que abordáramos en este caminar conjunto hacia tu salud.